Muy buenos días a todos, buenos días a aquellos que nos siguen por las redes. Hoy los bendecimos a los amigos que tenemos en diferentes países, en Estados Unidos. Acá hay personas que tienen familiares en Estados Unidos. Oramos por ellos, que el Señor los siga bendiciendo, que no falte el ánimo en ellos. A veces sabemos que estar en otros países no es fácil, es tener que enfrentar una serie de cosas, circunstancias que se tienen que capotear, pero los bendecimos y oramos por ustedes, los que están en Venezuela, en España, en diferentes países, que reciban un cordial saludo. Eh, a mí algo que me aterra es cómo la humanidad ha venido cambiando su línea de pensamiento, sus pensamientos, digámoslo así, que siempre hay una tendencia. Se habla de tendencias como algo que marca un pensamiento en determinada época. Entonces van a ver que en los años 60, la manera de pensar de los años 60, digámoslo así, que hubo una revolución. A veces pensamos que revolución es para lo bueno, pero a veces no es para lo bueno, a veces es para lo malo. Y podemos ver en los años 60, cuando vine el desenfreno como tal hacia la sexualidad, hacia el consumo de la marihuana y demás. En los años 60, en los años 70 empieza el rockcito y demás. Cada década, digámoslo así, cada 10 años tiene una manera de pensar y demás. Pero uno le empieza a ver que esas tendencias como tal o una línea de pensamiento puede llegar a transformar muchas cosas. Y ustedes van a ver un hombre que un día era un soldado, pero era un hombre que tenía mucha amargura en su corazón. Y la amargura que él tenía empezó a hacerlo un hombre que tenía un celo por su nación y parecía bueno. Y en la Primera Guerra Mundial, su país, Alemania como tal, ese país empieza, pierden la guerra, les hacen unas demandas económicas y demás. Y este soldado, que dicen los historiadores que este soldado no tenía un gran perfil, se convirtió creo que llegó a sargento o a cabo, y luego se convirtió en alguien que empezó a tener un liderazgo, y ese liderazgo empezó a unir a una Alemania que había sido golpeada económicamente, había sido rechazada por Europa, y empieza con una línea de pensamiento. Su línea de pensamiento era decir: nosotros somos superiores, somos la raza que realmente manda la parada, somos inteligentísimos y demás. Y ellos de alguna manera empezaron a creer ese pensamiento de tener que discriminar a otros y perseguir a los judíos. Y estoy hablando de Adolfo Hitler. Y cómo este hombre, con personas tan inteligentes como tal, personas que eran muy inteligentes, pudieron aceptar una línea de pensamiento. Y esa línea de pensamiento se convirtió en lo que los llevó a muchos de ellos a entregar su vida, precisamente porque tenían un fundamento, y ese fundamento precisamente era una Alemania como la raza superior, y como una persecución a los judíos. Precisamente todo esto nació de la amargura y demás. Cuando uno habla de líneas de pensamiento, uno puede ver que los pensamientos tienen poder. ¿Los pensamientos tienen qué? Poder, tienen un poder tremendo. Un día dos amigos estaban en una casa, de repente uno de ellos se tenía que ir para su casa, pero ya era muy tarde, estaba lloviendo y demás, y le dijo: hermano, pues quédese acá. Y le dijo: pero se quédese en el ático. Le dijo: bueno, está bien, porque es el único lugar que hay. Y allí en el ático, en la parte de arriba, le colocaron un colchón y demás, y eran unas tablas de madera allí donde estaba el piso. Y él antes le armó la cama, le trajo la almohada, le trajo todo para que descansara, y antes de cerrarle la puerta le dijo: ay, eso sí, tenga mucho cuidado porque aquí hay ratones. Y el hombre se fue. Y el hombre toda la noche no pudo dormir, se daba vueltas a su cama y de repente, al colchón, y escuchaba cómo la madera se movía y cómo chirriaba. Y al día siguiente el amigo le fue y le llevó café y le dijo: ¿cómo le fue? No, hermano, no pude dormir, esos ratones no me dejaron dormir. Y él le dijo: hermano, pero aquí no hay ningunos ratones, era por molestar. Lo que pasa es que usted, cada vez que daba vueltas, usted pensaba que estaban los ratones, pero allí no habían. Y eso habla de que muchas veces nuestra manera de pensar tiene poder, y esa manera de pensar o esos pensamientos que nosotros tenemos son pensamientos que determinan hasta dónde yo voy en la vida. Si yo no cambio mis pensamientos, por ejemplo, de pobreza que hemos adquirido a través de la cultura, pensamientos donde es que hay personas que uno se sienta a hablar con ellos y me dice: yo estoy maldito, todo negocio que yo empiezo a emprender se me cae.
Yo soy maldito aún en los sentimientos. Siempre yo me enamoro más y no me funciona absolutamente nada y demás. ¿Qué será, pastor? ¿Qué será, pastor, que yo soy dada a esos manes que vienen y se aprovechan de mí? ¿Qué será, pastor? No, me rezaron, hicieron algo. Vengan y oren por mí y demás. Pero realmente nosotros nos convertimos, o nuestros pensamientos se convierten en un imán. En un imán para lo que nosotros pensamos es lo que nos va a suceder. Amén. Su manera de pensar es la que va a determinar. A Hitler llevó a una nación una manera de pensar, ellos adoptaron esa manera de pensar y lo llevó a la Segunda Guerra Mundial, porque ese es el poder de los pensamientos. El nombre de hoy llamamos la charla la batalla por la torre de control. ¿La batalla por qué? Por la torre de control. Porque creemos que la mente como tal es una torre de control. Y es una torre de control porque allí se determinan los aviones para dónde van, para dónde se dirigen. El controlador de la torre de control simplemente es alguien que procesa una información como tal y determina para dónde deben ir los aviones. Y hay una batalla en la torre de nuestra mente. ¿Y qué es? Nuestra mente podríamos decirle que hay una batalla. ¿Y esa batalla? ¿Con quiénes están por esa batalla? La palabra del Señor enseña que generalmente nosotros entendemos la guerra espiritual como la guerra para sacar demonios, ¿no? Que que tiene una posesión, que tiene una influencia demoníaca y sacamos demonios y demás. Y esa fue una de las grandes mentiras del enemigo a enfocar a la iglesia y que solamente es la guerra espiritual. Esa es la guerra espiritual. Pero la palabra del Señor dice que hay una guerra espiritual, es entre Satanás y Dios. Y que esa batalla tiene que ver por nuestra mente. ¿Tiene que ver por qué? Por nuestra mente. Y ellos saben que el que obtenga la torre de control es básicamente el que va a poder entender que va a ser su discípulo. Y por eso es tan importante que podamos nosotros empezar a pensar en qué es lo que pensamos, en qué es lo que actuamos, porque muchos de los pensamientos que tenemos son pensamientos que no provienen del Señor. O son pensamientos culturales. Ponemos acá el ejemplo de una mujer que un día está fritando sus peces y de repente encuentra que no sabe por qué siempre le quita la cabeza a los pescados. ¿Y qué pasó? Y de repente llamó a su mamá y dijo, uy, no hay ni idea, voy a preguntarle a mi mamá. Y le preguntó y hasta donde más fueron, hasta donde la abuelita estaba viva, fueron y le preguntaron. Y le dijo, no, fue que un día yo estaba pescando y entonces el pescado era muy grande y yo lo fui a meter en mi cacerola y mi cacerola era muy pequeñita y yo le corté la cabeza y por eso los peces, y por eso nosotros todos a partir de ese momento le quitamos la cabeza al pescado. Sí, porque muchos de los pensamientos que usted y yo tenemos, como enfrentamos la vida, como enfrentamos en las situaciones de derrota, en los retos, en los desafíos, como a veces nos desanimamos y demás, tienen que ver con pensamientos, que muchos de esos son pensamientos del enemigo que quiere que nosotros pensemos de esa manera. Pensamientos donde algunas personas todo el tiempo son inseguras ante que a alguien se les pueda acercar con una muy buena actitud. Y a veces son desconfiados completamente y son pensamientos adquiridos como tal. Hace 8 días empezamos a hablar precisamente de esta serie, que esta serie se llama Estamos en Guerra. ¿Estamos en qué? En guerra. Porque el enemigo, porque nosotros estamos convencidos que el problema lo tenemos con mi marido que es bien loco y demás, con mis hijos, con el tema del trabajo, pero la batalla está mal enfocada. Y no entendemos que hay una batalla espiritual y que si nosotros no nos enfocamos y empezamos a mirar en qué tenemos que trabajar va a ser complicado. Pero antes de esto quiero retomar algunas cosas para empezar a hablar en profundo sobre esa batalla que hay allí. Primero yo tengo que reconocer que Satanás es el padre de la mentira. ¿Satanás es el padre de qué? Y quiero que preste atención a lo que le voy a leer. Y aquí me da la definición de por qué yo digo que, o por qué les estoy diciendo que Satanás es el padre de la mentira. Juan, capítulo 8, versículo 44 dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio. ¿Quién fue un asesino desde el principio? Y no se ha mantenido en la verdad. ¿Quién no se mantuvo en la verdad? Satanás. Satanás conocía a Dios, él estaba en el reino con Dios y él no se mantuvo en la verdad porque la verdad era Dios. Y dice luego, porque no hay verdad en él. ¿Porque no hay verdad de quién? En él.
O sea, que no hay verdad en quién, en Satanás. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Porque es mentiroso y el padre de la mentira. O sea, este versículo me está describiendo al enemigo. Está diciendo que él es un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Juan 8:44. O sea, la palabra me está diciendo que Satanás, y miren lo que está diciendo, aquí está exhortando y diciendo, hay unos hijos de Satanás. Y está diciendo hijos de Satanás porque son aquellos que creen sus mentiras. Ahora pregúntale al que está a su lado, ¿tú eres hijo de Dios o eres discípulo de Satanás? Pregúntale sin miedo. ¿Y cómo yo sé eso? Algunos dicen, usted sí tiene cara del chancla. No, mentiras. Mentiras, pero Satanás estaba en la verdad como fue creado. El problema es que no se mantuvo en esa verdad. Y él quiso ser como Dios. Y por eso cuando se le presenta a Adán y Eva, tienen la misma lucha que Satanás. Y le dice, ustedes pueden ser igual que Dios. Es experto en mentir. Satanás nunca podrá hablarnos la verdad porque su naturaleza, la naturaleza de Satanás es ¿qué? La mentira. Como cuando usted coge un cerdo y el cerdo usted lo lava, lo pone bien lindo y demás, y está lloviendo, ese se le va a meter en un charco porque su naturaleza es estar así. Y yo no puedo pensar que de Satanás sale algo bueno. Si Satanás te dice una verdad, te lo dice con la intención de engañarte y eso se convierte en una mentira. Él te da la idea de que quiere bendecirte y que quiere ayudarte, pero a la larga no es así. Entonces lo primero que tengo que reconocer es eso. Entonces la verdad y la mentira tienen fruto. ¿Cómo así que tienen fruto? Lo que yo crea, si yo creo a la verdad hay un fruto. Si yo creo a la mentira, también hay un fruto. Los frutos de la verdad son unos frutos de plenitud y debemos examinar nuestra vida a la luz de esa verdad. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, el fruto de la verdad es que hay protección. ¿Hay qué? Protección. ¿Protección de parte de quién? Del Padre. Bendición, avance, fidelidad, un crecimiento de intimidad, una protección en mi vida como tal. ¿Por qué? Porque he abrazado la verdad, pero el que abraza la mentira está esperando que le pueda dar resultados y a la larga no. Recuerden que Satanás le dice, le vende una mentira y le da una promesa de que le va a ir bien. Amén. Eso es lo que hace la mentira. Aquí nos dice algo en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar. Miren esto, Satanás es muy, a los discípulos les pasó que ellos abrazaron una verdad o una mentira esperando que fueran bendecidos. Pedro, ¿recuerdan a Pedro? No al Pedro, no al Pedro que está allí en la esquina, pero Pedro, Pedro tiene una revelación, présteme la atención, vuelvan acá, mírenme acá y ya pueden ir escribiendo y demás luego. Pedro tiene una misión. ¿Cuál es la misión de Pedro? Predicarle a los gentiles. ¿A quién le tenía que predicar? A los gentiles. Pero Pedro, para poder cambiarle esa línea de pensamiento era complicado porque Pedro durante mucho tiempo fue judío y para él la enseñanza de los judíos era que los escogidos eran aquellos que se les quitaba el prepucio del pene, o sea, la circuncisión. Algunos dicen, oh, sí, así, imagínese eso. No, mentira, no se imagine eso. Y cogían allí qué cuchillo ni qué nada, no mentiras, y les quitaban el prepucio y esos eran los que eran los hijos de Dios, los escogidos por Dios. Entonces a él fue acostumbrado y enseñado con eso y ellos sabían que la salvación era para los judíos y ellos eran los escogidos de Abraham, los escogidos por Dios porque venían de la descendencia de Abraham. Ahora, cambiarles ese sistema de pensamiento era complicado. Entonces Pedro, el Señor le dice, este man, tengo que renovarle la mente a este man, ¿qué hacemos con él? Entonces le hace que él tenga una visión y en la visión él tiene como un lienzo, imagínense con una pintura agarrada de 4 puntas y empiezan a descender. Y entonces allí habían animales
y demás cosas que para los judíos no se podían comer, no se podían. Y entonces él empieza a ver como, pero ¿qué es esa visión que acabo de tener? Y esa visión él dice, el Señor le dice, come lo que está ahí. Y el Señor él dice, pero yo cómo voy a comer de eso. Si a mí me han enseñado todo el tiempo que no puedo comer de eso que está ahí en el lienzo. Y el Señor le dice, pero yo lo he santificado. Entonces él empieza a tener esa lucha, pero Dios ahora me dijo, pero mi cultura y mis pensamientos, lo que yo he pensado, ¿cómo? Y entonces en ese momento vienen unas personas a buscarlo y son unos gentiles. Y luego el Señor le certifica a él que él tiene que ir a predicar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son los judíos. Todos nosotros y demás son los gentiles. Entonces, Pedro entendió, listo Señor, a través de la visión, a través de todas las señales que me has dado, yo tengo que ir a predicar a los judíos. Y él se mete en la cabeza que tiene que ser un predicador de los judíos. Y lo hace. Pero un día había una cena y estaban todos cenando. Y primero llegaron los gentiles. Y Pedro se sentó con los gentiles allí y empezó a compartir con ellos y demás. ¿Y cómo están? No sé qué. Y empezaron a llegar los judíos. Y empezaron a hacerse en otra mesa y los judíos empezaron a mirar mal a los gentiles. ¿Y esos manes qué hacen acá? ¿Y por qué están creyendo? Y no sé qué. Y entonces Pedro hace algo loco. Pedro se levanta y va, apenas ve que llegan los gentiles, los judíos, va y se sienta con los judíos. Y Pablo entra y ve eso y tiene un bonche con Pedro. Y le dice, este es mucho hipócrita. Usted no fue llamado para predicarle a los gentiles ahora porque estos judíos se van a enojar. ¿Por qué hace eso? Y uno podría decir, uy, que Pedro tan tremendo. Pues yo creo que nosotros somos así. El Señor le habló una verdad y él tenía que agarrar esa verdad. Pero él luego dudó de esa verdad. Y eso es básicamente como actúa el enemigo siempre. El enemigo quiere que nosotros abracemos sus mentiras y que no abracemos la verdad. Por eso la batalla en nuestra vida espiritual es por la verdad y por la mentira. O sea, ahí es donde está esa batalla y Pedro está viviendo eso, porque para Pedro era mucho más importante o posiblemente lo que decían los demás. Y luego él cambia de actitud y demás, pero quiero que entendamos que él estaba siendo rechazado y no quería sentirse rechazado porque el Señor tenía que seguirlo procesando. Ahora la pregunta es, ¿cuántas mentiras nosotros podríamos estar creyendo que son una verdad? Porque así es como actúa el enemigo. Ahora, ahí es donde empezamos a ver, ya vimos el carácter de Satanás, ahora veamos el carácter de Jesús. Y está precisamente en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida. O sea, si hay un opositor a Satanás, ¿quién es? Jesús. ¿Y por qué hay una oposición? Porque Jesús es ¿qué? La verdad. O sea, él sabe, en el reino de las tinieblas, Satanás, su personalidad y su carácter es engañar a los hombres con sus mentiras. Pero se levanta un rival mucho más fuerte y que lo venció en la cruz, que se llama Jesús. Ahora miren lo que dice Jesús, miren lo que vino a hacer Jesús en 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. Aquí va a decir el propósito por el cual Jesús vino, para destruir las obras del diablo. ¿Para destruir qué? Entonces dígale al que está a su lado, Jesús vino a destruir las obras del diablo, que son las mentiras. Yo tengo que reconocer eso. Porque si yo no reconozco eso, Satanás... yo reconozco solamente y a veces lo máximo que usted conoce de Jesús es Jesús, cúbreme con tu sangre preciosa. Jesús, cúbreme con tu sangre. Yo tengo que reconocer su verdad, tengo que reconocer lo que Él me enseña. Ahora, allí ya entramos, eso fue un poquito lo que vimos el domingo pasado, ahora vamos a entrar hoy y seguimos enfocándonos para seguir aprendiendo. Entonces, el lugar de la batalla es tu mente. Porque Dios quiere tu mente, Satanás quiere tu mente. La mente decide el curso de tu vida. Entonces ya tenemos a Jesús que es la verdad y a Satanás que es la mentira. ¿Dónde se lleva la batalla? En la mente. O sea, tú y yo tenemos una mente y allí es donde en esa mente tomamos decisiones. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde sale en el avión de nuestras ideas? Eso es lo que dice. Entonces, como tú vives, reflejas en lo que tú crees.
Si tú vives en pobreza todo el tiempo, uno podrá mirar, lo primero es que posiblemente tu manejo de las finanzas no es el correcto. ¿Por qué? Porque lo que tú crees es lo que tú empiezas a vivir. Y yo tengo que aprender a vivir bíblicamente. ¿Cómo debo aprender a vivir? Exactamente. Entonces las batallas se ganan o se pierden por tus conversaciones internas. Las conversaciones internas con quien más hablas todo el tiempo es contigo mismo. Contigo mismo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Tú qué, a quién le crees? ¿Al Sata o le crees a Dios? No, pero el Sata, lo que él dice el Sata se ve tentador y se ve bueno. ¿Y tú qué opinas? Dios, pero y lo que dice el Señor, pero ¿a quién le hacemos? No, pero es que el camino de Dios es más angosto y el de Satan mucho más ancho. Y esas conversaciones internas de a quién decido creerle es lo que afecta mi estado de ánimo. Es lo que afecta cómo enfrento la vida, cómo resuelvo problemas, cómo me puedo levantar. Y yo tengo que entender que el Señor sabe que Él quiere posicionarse como el número uno. En la mercadotecnia, ustedes van a ver que hubo una lucha. En la mercadotecnia hablan de posicionar o posicionar productos. Ustedes van a ver la batalla, por ejemplo, en los 80 de la Coca-Cola y Pepsi. ¿Sí veían esas batallas y esos comerciales? Y salía Pepsi directamente hablando de Coca-Cola y decía, no, esa bebida no es mala, no sé qué. Y tomaban aún comerciales. Un niño un día tomó un comercial donde el niño quiere comprar una Coca-Cola y él compra la Coca-Cola y la pone y él la utiliza como un escalón para poder alcanzar la Pepsi-Cola. Y era una batalla de quién era el primero, porque se sabía que la mercadotecnia hace algo. Pagan publicidad y demás. ¿Para qué? Para que usted pueda pensar y que adquiera ese primer producto como lo más importante. Un ejemplo, si yo le hablara de una gaseosa famosa, ¿cuál se le vendría a la cabeza? Y le aseguro que casi el 90% podríamos pensar de lo mismo. Si habláramos, por ejemplo, de toallas higiénicas, ¿cuál toalla higiénica podría venir a su cabeza? Sí, me preocupa si los manes empiezan a pensar siempre, no mentiras, pero ¿qué está allí? ¿Sí? ¿Cuál es la marca de computadores para usted? Escúcheme bien. Si yo le hablara a usted, vuelvan. Si yo le hablara a usted de equipos caros, sofisticados y gomelos, ya se le viene uno a la cabeza, ¿no? Ya usted dice, este es... ¿Por qué? Porque ellos han pagado millones de dólares y demás para posicionar sus productos. Porque ellos saben que si posicionan su producto, cuando venga la necesidad, lo primero que van a pensar es, ese es el producto que necesito. Por ejemplo, los de la manzanita, entonces venden, ellos no solamente venden como tal un buen equipo, sino venden confort y venden apariencia. Todo aquel que tenga el de la manzanita es un buen gomelo, tiene plata, demás, tiene estatus como tal. Y eso no solamente allí, sino ustedes van a ver, por ejemplo, en la moda, quieren imponernos su pensamiento. Ustedes van a ver la moda oversize, si han visto este tiempo de oversize, que es gente que utiliza ropa ancha. Ahora, yo le aclaro que si se viste así no hay ningún problema, pero le voy a hablar de este principio. Oversize, esa línea de pensamiento que se quiere imponer sobre nosotros, habla de que si usted es muy flaquito y usted se acerca a alguien y le va a hablar a alguien, entonces lo ven a usted inseguro. El oversize es ropa ancha para que cuando llegue con otra persona, usted empiece a verse más ancho y más grande para que la gente lo respete más, ¿me entiende? Ahora, esas son líneas de pensamiento. ¿De dónde ha sacado eso, pastor? Pues vayan y estudienlo y van a poder ver. No tengo ningún problema con aquel que se viste de esa manera y demás, desde que su línea de pensamiento sea en Cristo. Amén. Pero uno empieza a ver que somos demasiado influenciados y demasiado influenciables. Y eso también ocurre dentro del mismo cristianismo, con diferentes corrientes de pensamiento que hemos nosotros adquirido durante el tiempo. Usted pregúntale a los hombres, ¿y qué carro le gusta? Y ellos ya saben, no, es que el Toyota es mejor que el Mitsubishi no sé qué, el no sé cuánto, este carro es alemán y demás. Y mucho de eso que han adquirido son líneas de pensamiento, donde mucho de eso tiene que ver con la publicidad y tiene que ver con varias cosas, porque así el enemigo o el mundo quiere que nosotros adoptemos esa línea de pensamiento. Amén. El Satanás es experto en mentir. ¿Qué le miente a este tiempo? Si usted, por ejemplo, ha sido violado, entonces usted ahora, si ha sido violado por otro hombre, entonces usted ahora es un homosexual. ¿Por qué? Porque fue violado por otro hombre. No, ¿por qué?
si una mujer fue violada, entonces tiene que ser usada y no sé qué por los hombres y ella cree con esa línea de pensamiento. Otros dicen, yo nací pobre y pues pobre voy a morir. Y tiene que quebrar su manera de pensar y Satanás ha tomado mucha ventaja sobre lo que nosotros creemos. Todo lo que tiene que ver con los pensamientos de género, empezamos a creer ciertas cosas y lo adoptamos como algo normal. Cuando usted empieza a pensar de una manera determinada, como el mundo, tarde o temprano adquiere un valor. ¿Adquiere un qué? Valor. Y luego va a defender ese valor. Alguien definía que los valores son como cuando usted toca, como cuando usted toca gérmenes, usted pasa la mano sobre una silla o sobre el piso y adquiere gérmenes. Usted no se da cuenta, pero ahí están. Y así pasa con las personas en el sistema de pensamiento. Son como la rana que está en una rana que está fría y se mete ahí en una olla que está completamente fría, pero empieza a calentarse y la rana no supo en qué momento supo a sopa de rana. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta en qué momento se aclimató. Y eso es lo que está pasando con el cristiano. El cristiano está empezando a ver cosas normales como si fueran normales y ante la luz de la palabra dice, danger, danger, peligro, peligro, no está bien. Y esos sistemas de pensamiento han venido sobre nuestros hijos, sobre nuestros adolescentes y ahora salen a defenderlos como un valor. ¿Qué es un valor? Algo importante, algo relevante para ellos y lo salen a defender de una manera tremenda porque el enemigo es astuto con sus mentiras. Y si nosotros no empezamos a recapacitar de eso, complicado, porque mucho de lo que nosotros vemos, aún doctrinas que se meten dentro del mismo cristianismo y la vemos como algo normal y demás, pero nosotros no tenemos ese criterio bíblico, porque necesitamos una mente espiritual. Entonces la guerra espiritual, dígale al que está a su lado, es por tu mente. Dígale sin miedo. Si eso es así, entonces la mente debe volverse el blanco. Si es el blanco de Satanás, yo debería empezar a pensar como yo pienso, porque pienso de esa manera. ¿Qué cosas no son de Dios? ¿Qué cosas yo aprendí de mi familia? ¿Qué cosas de inseguridad yo aprendí de mi familia? ¿Qué cosas aprendí que creo y que me veo de esa manera? El mundo, por ejemplo, te rechaza y te ve poca cosa y demás porque no tienes los estándares de belleza y empiezas a sentirte poca cosa. ¿Por qué? Porque no empiezas a pensar en lo que piensas. Ahora, no queremos cambiar. ¿Saben por qué? Porque muchos de los que están aquí al frente o algunos de ustedes, el Espíritu Santo me lo mostró, no mentiras, pero algunos de ustedes dirán, no, yo no necesito eso. Yo como estoy pensando bien. Y antes todos tienen que pensar como yo. Porque generalmente cuando nos confrontan en esto, generalmente empezamos a creer que como yo pienso bien. Como yo pienso frente a Dios, como yo pienso frente a la Biblia y demás, está bien. Y al no cuestionar eso, entonces no espero que el Señor me pase como un colador para ver qué pensamientos provienen de Él y qué pensamientos no provienen de Él. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el hombre cuando cayó del Edén empezó a tener unas consecuencias en su mentalidad. Las consecuencias en una mentalidad, ¿cuáles son? Su entendimiento no es tan receptivo a las enseñanzas de Dios. O sea que una de las consecuencias es que no es receptivo a las cosas de Dios. Le cuesta creer en Dios. Eso es de alguien que está separado de Dios. Lo otro es que Satanás al incrédulo le entenebreció para que no pueda ver el evangelio. O sea, Satanás se mete en el corazón de una persona para endurecer su corazón. Lo tercero, la mente tiene un vacío y está sin propósito y vive en vanidad, sin sentido. Ese es como vive el ser humano sin Dios. La mente pasó a ser una mente carnal que le gusta pensar en lo que le produce satisfacción. Esa es la consecuencia de una mente caída. Amén. Ahora, ¿qué dice el Señor también? ¿Qué ha hecho con esa naturaleza también? A los que no creen en el Señor, Dios los ha entregado para que hagan su voluntad. No la voluntad de Dios, sino lo que ellos quieren hacer. En Romanos capítulo 1 habla de que el Señor los dejó hacer lo que quieran y eso es parte de lo que el Señor hace con la mente de los demás cuando se niegan a conocer el señorío de Dios. Amén.
Dios pide mi mente. Dígale al que está a su lado, Dios pide tu mente. Mateo 22:37. Miren lo que dice 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Amarás al Señor tu Dios con qué? Y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, el Señor está diciendo que Él lo que quiere es que nosotros le demos la mente al Señor. O sea, Él quiere que nosotros podamos calibrar todos nuestros pensamientos, nuestras acciones a través de cómo pensamos, y Él quiere que nuestra mente sea para Él, que sea una mente buena, agradable, que piense en lo correcto. Él quiere una mente para Él. O sea que yo necesito, mis pensamientos deben ser dirigidos ¿para quién? Para Jesús. Entonces a Satanás no le importa si Dios tiene o Jesús tiene tu corazón. A Satanás le importa cuando Dios tiene tu mente. Y ustedes han visto muchos cristianos que llamamos almáticos, que son emocionalistas y vienen a la iglesia a veces y no practican lo que piensan o lo que el Señor les dice, y por eso son mal testimonio. Y a veces uno les dice, pero tienen el corazón, sí tienen el corazón, pero no tienen la mente consagrada al Señor. Porque algunos no ven los milagros porque ellos creen en la verdad, pero no practican la verdad, porque no tienen la fe para creer en ello. Si practicaran en fe lo que el Señor les está diciendo, al abrazar esa verdad empiezan a ser bendecidos. Pero hay un cuestionamiento en eso. A veces la iglesia se demora y lleva mucho tiempo en hablarle a la iglesia sobre cómo perdonar, y llevan años y no lo han podido comprender porque no han podido aceptar esa verdad. Le han entregado el corazón al Señor, pero no le han entregado su mente. ¿Y por qué no le han entregado su mente? Porque no han convertido ese principio de perdonar, no lo han convertido en una verdad, no han abrazado esa verdad para poder ser bendecidos. Amén. Entonces Satanás dice, síganle entregando al corazón, lo que no quiero es que le entreguen su mente, porque el momento que le entreguen la mente al Señor, en ese momento voy a tener problemas. Cristianos que se entregaron, que entregan sus emociones, pero no su voluntad, no su mente, no tienen un tiempo para pensar. Ahora, la palabra mente se está refiriendo, hay dos referencias en la Biblia, que se llama dianoía, 12 veces aparece en el Nuevo Testamento, y nous. Pero básicamente las dos palabras están hablando que la mente es un lugar donde se practica el entendimiento. Amén. Cuando una persona, pero miren esto es también espiritual, porque cuando una persona muere, su cerebro muere y la mente se acaba allí. Pero no quiere decir que no sigue pensando. Eso lo vemos en varios pasajes de la Biblia. Entonces la mente no solamente es en algo que podamos verlo en el cerebro, sino es algo espiritual. Entonces allí es donde se razona, allí es donde se toma, donde se incluyen sentimientos, decisiones, allí en la mente. Ese es el campo de batalla. Y allí es donde Satanás y el Señor están trabajando para tenerte, para que tú puedas ser su discípulo. Amén. Miren lo que está diciendo, cuando una persona tiene una mente dividida, es una persona incrédula generalmente. La preocupación es una mente dividida porque no sabe cómo actuar, qué hacer. Miren lo que pasó con Pedro. Pedro un día se acerca a Jesús y le dice, Jesús le dice, ¿quién cree que yo soy? Él dice, tú eres el Hijo de Dios y demás. Y el Señor le aplaude y le dice, bien, Pedro. ¿Quién te lo reveló? Eso te lo tuvo que haber revelado el Padre. Porque en ese momento Pedro, ¿qué estaba pensando? En las cosas del ¿qué? Del Padre. O sea, lo que estaba pensando, lo estaba pensando conforme a la verdad. Pero el ratico, él llega y le dice a Jesús, pero venga y hablemos. No vayas a la cruz. Y entonces Jesús le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. ¿Y por qué le está diciendo? Porque el pobre Pedro tomó la decisión de creerle a Dios, pero luego también de creerle al enemigo, y el Señor le tiene que hablar al corazón de Pedro, o le tiene que hablar. Y esto se lo digo porque generalmente el Señor está diciendo que todos entreguemos nuestra mente, y yo tengo que empezar a verificar que la palabra del Señor tiene que ser mi guía
y tengo que buscar que mis decisiones, pequeñas o grandes que sean, busquen agradar a Dios, pero Satanás tiene esa complicación. Miren lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto, les está diciendo, es que yo temo, les está diciendo a todos los cristianos, dígale al que está a su lado, es que yo temo que así como la serpiente, dígale, con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, lo engañó a usted y la engañó a usted. A veces no pensamos eso, pero Pablo está diciendo una gran verdad. Y si yo estoy engañado, pregúntese, ¿y sabré que estoy engañado en esta área, en esta otra área? ¿Estoy engañado? Mateo 16:23. Pero volviendo hacia él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No estás pensando, dice el Señor allí. Amén. Miren esto. Satanás es tan astuto que un día cogió a David. Miren esto. O sea, no necesitó un gran ejército para hacer morir a más de 70,000 personas. Dice que un día persuade a David. David tiene su ejército y le mete algo en la mente, lo persuade, lo obliga a pensar de esta manera. Le dice, ¿y por qué no hace un censo? Y el Señor le dijo, no hagas el censo. Él dice, pero ¿por qué no va a hacer el censo? ¿Dónde lo dice? Lo dice en Primera de Crónicas 21:1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Nueva traducción viviente. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David, que David hiciera un censo, ¿a quién? Al pueblo de Israel. O sea que Satanás le provocó, le incitó. ¿A qué? A que tomara una decisión. Y por esa decisión murieron más de 70,000 personas. ¿Cuánto ejército necesitó Satanás para destruir a los de Israel? ¿Cuántos? Lo que necesitó fue atacar la cabeza de David y poderlo llevar de tal manera que tomara esas malas decisiones. Eso es como opera Satanás. Es la manera como el enemigo quiere hacerlo. Miren Satanás qué hace. Usted debería desconfiar de Satanás porque a veces lo vemos tan tonto y no es tonto. Satanás hizo una revuelta en el cielo y se trajo la tercera parte de los ángeles del cielo. Imagínense en eso. Luego se le presentó a Adán y Eva y los engañó a los dos. Luego se llevó a Jesús y en el desierto allí lo tentó. Y luego dice que él en el final de los tiempos se levantará como el anticristo y engañará a las naciones de la tierra. Imagínense a las naciones de la tierra, a los que se jactan de su sabiduría y demás. Estamos hablando de un enemigo muy peligroso y que a veces nosotros no queremos reconocer que mucha de su influencia está sobre nuestras vidas. Y esa influencia no nos permite avanzar porque asimilamos que lo que estamos pensando es verdad. Verdad con su autoestima. ¿Verdad? Cuando usted es una persona muy iracunda, generalmente tiene un pensamiento de que todo mundo le tiene algo contra usted. Iracundo porque es bien tocado. Algunos están en los hábitos incorrectos porque piensan que no van a poder salir y que tienen que negociarlo porque Satanás les habló de eso. Les habló de que sus hijos no se van a poder levantar. Les habló de que su matrimonio se va a acabar. Todas esas mentiras las hemos adquirido como algo normal, como un virus que tocamos y sentimos y la hemos adquirido. Por eso, Satanás es un engañador. Y si yo no estoy presto hacia eso, pues yo voy a seguir comprando sus mentiras y viviendo conforme a sus mentiras, alejándome del principio del Señor. Miren, más de 100,000 millones de personas han muerto. Se hizo un estudio de más o menos de 100,000 personas, más de 100,000 millones de personas son las que han muerto. Satanás, desde que Adán y Eva están, sus ángeles caídos están todo el
atacando la mente y el corazón de las personas para hacerlos caer en sus mentiras. ¿Cuántas generaciones de esas fueron engañadas? O sea que si sabemos que alguien es profesional por hacer las cosas, han sido ellos. Y nosotros no lo vemos como algo anormal, sino como algo normal. Estamos siendo atacados a nuestras mentes, a nuestros corazones y demás con las estrategias de Satanás. Miren lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, antes de eso, recuerden que Isaías un día se le murió su familiar, él está orando ahí en el templo y de repente él empieza a ver cómo la gloria de Dios empieza a entrar y describen a Dios el Padre como si entrara como con una cola muy larga y él empieza a contemplarlo. Y cuando lo empieza a contemplar y a contemplar, él se creía que él era muy santo, pero cuando la presencia del Señor estuvo allí, él empezó a darse cuenta, hoy tengo problemas con mi lengua, soy chismoso. No me pero dice que tiene problemas con su lengua. Y empieza a descubrir cosas. Y empieza el Señor a cambiarlo. Porque lo que uno contempla es lo que a uno lo cambia. Lo que uno contempla, ¿qué? Es lo que a uno lo cambia. Y ese mismo principio está en el versículo que le voy a leer cuando dice en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como el Espíritu del Señor. Él está diciendo que cuando tú contemplas a Jesús y lo observas, tú empiezas a ser transformado. Cuando lo miras, cuando lo contemplas en adoración, en su palabra, empiezas a ser ¿qué? Transformado. Ahora, si ese principio está allí, entonces lo que yo contemplo es lo que me transforma. Entonces lo que nos transforma es lo que contemplamos. Entonces te podría preguntar cuánto tiempo pasas en tu celular, porque lo que tú contemplas es lo que a ti te transforma. Jeremy esta semana y la semana antepasada empezó a mirar en nuestros celulares. Padre, tú has estado tanto tiempo en las redes. Y a Sandra, tú también. Y empezaba todo el ratico. Y nosotros, ya, Jeremy debe ser tan cansón todo el tiempo. Porque como nosotros le tenemos la hora limitada a él, entonces él ya está buscando argumentos para que le demos más horas a él. Y entonces él empezó todo el tiempo. Y entonces uno empieza a mirar, Dios mío, ¿cuánto tiempo pasé en el celular? ¿Y qué es lo que yo estoy viendo? Porque lo que yo veo y lo que yo contemplo es lo que me transforma. ¿Qué te transforma? Preguntemos cosas aquí pasito. ¿Cuántos de ustedes vienen con desánimo? ¿Y cuántos de ese desánimo que hoy traen acá o esa idea de no conocer del Señor, posiblemente lo ha hecho el contenido que usted ha estado mirando? ¿Cuánto de ese contenido hay de Dios? ¿Cuánto de ese contenido hay en lo que has contemplado? Y has pasado horas y horas aprendiendo y sentándote como en un pupitre, aprendiendo a diferentes profesores que están trazando tu manera de pensar, sin percibirlo. Y no lo involucran con entretenimiento y nosotros caemos en eso. Entonces, cuando yo me expongo, eso empieza a moldear mis pensamientos. Y entonces, esa falta de pasión por Dios no vino de la noche a la mañana. Tú empezaste a contemplar otras cosas. Porque si no amas a Dios, estás amando otra cosa. Porque el ser humano fue hecho para idolatrar, para honrar, para adorar. Y si tú no estás amando a Dios, estás amando otra cosa. Y estás abrazando una mentira. Para parecernos más a Jesús, debemos contemplar a Jesús. Contemplar su palabra, contemplarlo en adoración. Así como dice, contemplo. Es que cuando tú estás en la presencia del Señor, la presencia del Señor transforma tu corazón, quebranta los malos hábitos. La presencia del Espíritu Santo viene sobre tu vida y empieza a producir el querer como el hacer. ¿Qué produce? El querer como el hacer. Y el querer como el hacer es que tú empiezas a lo que te ataba y a lo que era difícil en tu carne, empieza a irse y usted dice, pero ¿qué pasó acá? Porque Dios empieza a trabajar a tu favor cuando lo contemplas a Él. Y eso es lo que quiere. Entonces, debemos entender que el Señor quiere toda nuestra atención. Miren lo que dice Romanos 12:2. Y no se adapten a este mundo. Dígale al que está a su lado. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmese
mediante la renovación de su mente, dígale su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Lo que tú has contemplado te transforma. Entonces, preguntemos aquí cosas. ¿Cuánto de las malas mañas de tu papá y de tu mamá has adquirido? Hónrelos porque ya sabe la palabra. Tiene que honrarlos. ¿Cuánto de sus amigos usted ha aprendido? Que no es bueno. ¿Cuánto de sus malas parejas que le tocó en la vida ha aprendido? Entonces, ¿cuánto de eso se ha convertido en una fortaleza mental? Y uno escucha a mujeres decir, todos los hombres son malos, pastor. Malos. Todos los hombres mienten, pastor. Mienten. No hay ninguno bueno. Y como leí versículo bíblico la semana pasada, cuando dice que todos los hombres mienten. Pensar de esa manera no es normal. Llegar a esas conclusiones no es normal. Llegar a esas conclusiones es porque no tengo una mente de Cristo. Tengo una mente nacida de la inseguridad y de los dolores de mi vida y de los traumas de mi vida. Y entonces, ¿qué debería hacer para tener una sanidad interior en mi vida? Pues empezar a aplicar esa palabra y llevar esa palabra, esas verdades e insistir en esas verdades una y otra vez, una y otra vez. El mundo te grita otra cosa, tus inseguridades del mundo, las inseguridades tuyas te gritan una serie de cosas. Tú necesitas empezar a creer a la verdad. ¿Cuántos luchan con su autoestima y dependen todo el tiempo de una persona? O que alguien lo aplauda y demás. Y lo ven como algo normal. No, no es normal. Tu identidad no te la dan los demás. Tu identidad la da Cristo y lo que tú crees, lo que tú eres. Pero tenemos una serie de cosas que tenemos nosotros que desprendernos. Entonces, la pérdida de la victoria ocurre en la mente. El mundo nos bombardea continuamente con sus ideas y la mente toma su forma conforme a esas ideas que el enemigo lo tiene. Y si nosotros tenemos poca Biblia, nosotros no vamos a poder allí avanzar porque no hay verdad en nosotros. La mente fue creada para tener una mente de Cristo, una mente de Cristo. Y yo quiero que entiendan eso. O sea, el Hijo de Dios, el Padre nos creó y dijo, yo quiero que esta mente que es tan sofisticada, que tiene más de 14,000 neuronas y demás, todo esto sea dedicado para el Señor. Eso es lo que dice. Ahora, si Adolfo Hitler, miren esto, si Adolfo Hitler engañó a personas universitarias con mucho conocimiento y demás, a veces esa autosuficiencia nos lleva a creer que somos dueños de la verdad. Si a ellos los engañaron, como a nosotros no nos puede engañar el enemigo. Y entonces el Señor, ¿qué es lo que dice que debemos hacer? Y aquí empiezo a decir cómo ganar esa batalla en nuestra mente. Amén. Y quiero que apunten estos principios allí. Filipenses 4:8 dice, ¿cómo el Señor quiere que pensemos y en qué deberíamos hacerlo? Filipenses 4, versículo 8, y dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense, dígale al que está a su lado, concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Generalmente nosotros, miren que yo tuve una dificultad a leerlo, pero lo puedo entender más desde la manera negativa. ¿Y cómo es desde la manera negativa? Busque antónimos. Entonces sería así. Por lo demás, hermanos, todo lo falso, todo lo deshonesto, todo lo injusto, todo lo impuro, todo lo aborrecible, todo lo demás nombre, si hay algo pecaminoso o indigno de alabanza, en eso pensad. ¿Me hago entender? O sea, somos más dados a entender lo malo que tenemos que sacar que lo bueno. Somos más relacionados con lo malo. Y aquí nos está diciendo, por lo demás, hermanos, lo estoy cambiando el versículo, digámoslo así, no para violentar la palabra, sino para que lo podamos entender. Está diciendo, por lo demás, hermano, todo lo falso, no solamente los billetes, las mentiras o lo falso que hay en su vida, todo lo deshonesto, sáquelo de su vida, todo lo injusto, todo lo impuro, todo lo aborrecible, todo lo demás nombre, si hay algo pecaminoso, indigno de alabanza,
En eso no piensen. ¿En eso qué? No piensen. ¿Cuántos de ustedes, cuando usted tiene un dolor de espalda y usted empieza a decir, esto es cáncer, jue madre, ya me llegó? No, ese dolor de que, no. ¿Cuántos de ustedes empiezan, no, me llamó el jefe, no, me va a echar? No, fijo, me va a echar. Cuando la novia mira al novio y le dice, quiero hablar contigo. No, fijo, me va a pedir tiempo para irse con otro. Entonces ya tenemos una manera de pensar que pensamos que pensar todo el tiempo. Miren lo que nos ha enseñado la cultura. Y se los va a enseñar aquí, que nadie se dé cuenta, solamente con los que nos ven en las redes. Nos han enseñado que tenemos que tener malicia indígena. Y la malicia indígena es pensar mal de los demás. Piense siempre de los demás. A la luz de la palabra no nos dice eso. A la luz de la palabra no está diciendo, piense siempre lo malo. Usted cuando lo abraza a alguien y demás, usted, ¿por qué no puede recibir el amor? No, este me quiere abrazar por alguna mala intención. Mire, yo he tenido problemas en la iglesia, aquí entre nosotros, que nadie lo sepa, porque a veces no los he saludado, o porque algún líder posiblemente no saludó a alguien. ¿Y por qué? Porque yo les digo, conózcame, porque a veces yo me enfoco en unas cosas que cuando no estoy enfocado en cosas, yo le puedo dar un buen abrazo y lo puedo dar el recibimiento, pero si estoy enfocado en otras cosas, no es nada contra usted personal, pero la persona como tiene su mente tan trajeada con cosas de su pasado y no ha permitido ser transformado, entonces no cambia. Ya siente que el pastor tiene algo contra él, sus amigos, las personas. ¿Qué debería? La palabra del Señor dice que no dé lugar al diablo. Hable con esa persona. Si pienso que tuvo una mala intención, me siento. Ven, pastor, es que tú no me saludaste, tienes algo contra mí. No, yo no tengo nada contra ti. Porque tenemos que conocernos. Yo también me he equivocado con mi esposa o con Jeremy. Jeremy, ¿qué tienes? No sé qué. Está bravo conmigo. Y no. Entonces tenemos que llevarnos al diálogo y a tener esa mentalidad. Amén. Lo otro que también me pasa en la iglesia a veces es que, pastor, usted sabía y usted me está echando vainas. Usted cuando se para allá a predicar, usted me está echando vainas y por eso es. Y esa mentalidad de que a veces no podemos hablar o predicar con libertad, usted tiene un sentido de persecución que no es real. Y no es nada personal contra usted. Usted tiene que mirar por qué viene esa línea de pensamiento que no es correcta. Amén. Uy, poquitos amenes, están enojados conmigo. En otra versión dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditad. ¿En eso qué debemos hacer? Meditad. Miren esto. Satanás se mete en el desierto cuando Jesús estaba en el desierto con el ayuno de 40 días. Si hay algo que Satanás conoce es la palabra. ¿Satanás conoce qué? La palabra. Por eso yo les digo a mis hermanos cristianos que llevamos mucho tiempo que a veces nosotros somos manipulados por el mismo Satanás. Cuando le dice, y convierte estas piedras en pan, él está sacando un versículo bíblico de los Salmos, Satanás, de una cosa que no tenía nada que ver. Y él estaba manipulando a Jesús. Y Jesús, ustedes van a ver que la batalla no era, Satanás, coja esa montaña y destrúyala. Y Jesús dice, no, pues yo voy a coger 3 montañas. No, uno no ve que es una batalla de poder, sino la batalla es una batalla de ajedrecistas en el desierto. Satanás dice, voy a atacar la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, imagínese. Está cuestionando la verdad de Dios y le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y él dice, no solamente de pan vivirá el hombre. Él está respondiendo con la palabra. Si Jesús, el creador de la palabra, necesitó la palabra para responderle a Satanás, ¿cuántos de nosotros necesitamos la verdad de la palabra para quebrantar las mentiras? Amén. Usted lo ve en sus emociones cuando el Señor le dice, sométase a su esposa. Y sométase a su esposo. No, eso no va ahí. Sí es ahí. ¿Y por qué no lo haces? No, es que es por otro. Es la verdad. El Señor, eso es declarar la verdad. Cuando dices, ante mis ojos eres de gran estima, ¿es una verdad o es una mentira?
Pero ¿por qué cuando otra persona le hace a un lado o no lo invitaron a la fiesta de su casa, usted se siente tan mal? Porque usted está creyendo unas mentiras y no está creyendo la verdad. Porque la verdad te madura. ¿La verdad qué? Nos madura. Cuando usted tiene esa lucha de, no, el domingo hay que ir a trabajar, hay que ir a trabajar, hay que ir a trabajar, porque el que no produce no come, y la familia y demás. Pero cuando uno tiene el principio en Mateo capítulo 6 y llega y dice allí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Amén. Pero ¿por qué no venimos a la iglesia? Porque no es nuestra verdad, no la aplicamos como una verdad y por eso no crecemos espiritualmente, porque no la aplicamos. La palabra, hay un hombre que se llama William Harrison. William Harrison fue un teniente general de los Estados Unidos. El hombre a los 21 años entró a hacer la carrera como alférez. El man empezó a hacer la carrera y el man a partir de los 20 años, él empezó a leer la Biblia cada año. Un año leía el Antiguo Testamento y 4 veces el Nuevo Testamento. Cada año, Antiguo Testamento y 4 el Nuevo Testamento. Y el Señor nos habla allí que ya tenía 90 años. Y esos 90 años, ese hombre leyó 70 veces el Antiguo Testamento y 280 veces el Nuevo Testamento. Y este hombre fue seleccionado porque era un estratega militar tremendo. Este hombre decía, cuando él se iba a hacer servicio y demás, y estaba en la guerra, él decía, ¿en dónde fue que me quedé? Y empezaba y seguía leyendo y siguiendo la palabra. Y el hombre era tan reconocido en el medio que fue representante de los cristianos y demás. Fue tan bueno que un momento donde hubo una batalla en Estados Unidos y lo llamaron a conciliar. Y dice que su manera de enfrentar las situaciones con su familia y demás eran de un hombre muy sabio, porque la palabra nos transforma. ¿La palabra qué? Nos transforma. ¿Y esto qué nos enseña este coronel? Este coronel nos enseña 2 cosas. Uno, que la palabra nos da sabiduría, pero 2, que siempre hay tiempo para poder leer la palabra y pasar tiempo con Dios. Amén. Y esa excusa de que no tenemos, pero si tiene tiempo para ver una película de 2 horas, porque no tiene tiempo para la palabra, porque no tiene tiempo para estar allí con Dios. ¿Por qué no memorizamos la palabra? Pastor, yo no soy bueno para memorizar la palabra. Yo no soy bueno para memorizar. Pero si lo estimulo y le digo, por cada versículo que se aprenda le voy a dar 50,000 pesos. Pastor, yo me le aprendo los que quiera. ¿Cuánto es? Porque el problema no es no querer, el problema es motivación. Y tú no tienes la motivación suficiente para leer la palabra. Si tuvieras la motivación y la fe suficiente, entenderías que tu palabra podría transformar completamente tu vida y podrías recibir todas las bendiciones que el Señor quiere. Tú lo puedes hacer, es que no quieres. Ahora, yo no estoy diciendo que tiene que leer la Biblia un año así, no, si es porque tienes que escucharla, escúchala. Hay maneras para poder pasar tiempo con la palabra. Pero la palabra te hace sabio, la palabra te transforma. Eso es lo que hace. Amén. Entonces, aquí me dice, 1 Pedro 1:13, ya vamos terminando. Preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Preparen su entendimiento, dice Pedro. En otra versión dice, en Nueva Traducción Viviente dice, así que preparen su mente para actuar. Su mente, prepárenla para actuar. ¿Cómo lo voy a hacer? No voy a tomar las cosas tan a la ligera. Piensa las cosas. Cuando tiene un conflicto con sus hijos, antes de corregirlo, piensen qué es lo que lo va a corregir, qué le va a enseñar. Cuando tiene un conflicto con su familia o con su pareja, piense primero antes de actuar y decir cosas hirientes. Pase un tiempo con el Señor antes de... Si algo he aprendido con Satanás, que Satanás te pone siempre contra la pared y te dice, tome la decisión ya, pero con Dios, Dios siempre nos da tiempos para aprender, para pensar, para meditar. Eso es lo que hace el Señor. Ahora miren esto, mis pensamientos entonces tienen que ser confrontados con la palabra, los confronto. ¿Esto que estoy pensando está bien? ¿Está bien odiar a mi vecina porque me echó la basura? ¿Está bien, Señor? ¿O le devuelvo la basura para que afine y aprenda, Señor? Porque soy cristiano, pero pendejo no. Y entonces empezamos a creernos eso. Cuestione. Eso
dígale al que está a su lado, la confrontación de tus pensamientos solamente lo haces tú. Dígale al que está a su lado. Es una tarea tuya, no mía. Es un trabajo que debes tú hacer. No puedes hacerlo. Miren, a lo que dice 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Punto. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Hay una palabra en la Biblia que se llaman fortalezas. ¿Cómo se llaman? Fortalezas mentales. Y las fortalezas mentales es que son imposibles de vencer esas fortalezas en su mente, si no es por medio del Espíritu Santo que son derribadas. ¿Alguno de usted tiene tan arraigado en su mente que usted no es valioso, que tiene una fortaleza mental y siente que no es valioso por más que le hablen, por más que le digan, por más que lo lleven al psicólogo, por más que le mediquen, por más que usted piensa que es insignificante? Eso se llama una fortaleza mental. Y dice aquí la palabra que para poder enfrentar y destruir esas fortalezas, aquí me está diciendo, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnanas, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia al Señor. Esos pensamientos los tengo que llevar allí. Miren esto. Una persona adquiere buenos y malos hábitos, amén, a través de la práctica. Cuando una persona, yo entiendo, aquí está don Alfonso, miren ahí a don Alfonso. Él es una persona que corre todos los días y demás, es mi entrenador, ya le estoy diciendo que es mi entrenador, y él tiene disciplinas. Yo recuerdo que yo entendí, a mí una de las cosas que me gustan también es correr y hemos adquirido esa disciplina, pero al principio entiendo que cuando uno deja de entrenar, uno no puede correr lo mismo que corre todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ha dejado que pase. Pero cuando usted empieza a correr o empieza a adquirir un hábito, usted al principio no puede, o cuando usted va al gimnasio no puede, pero tiene que romper. Lo que hacen cuando usted levanta una pesa es que rompe músculo. Usted levanta y rompe músculo y de ahí viene el dolor. El dolor. Si quiere seguir creciendo, un dolor mayor, un dolor mayor. Y su mente empieza a adquirir un hábito. Porque las hormonas y demás, las neuronas como tal, las neuronas lo que hacen es que empiezan a tener un caminito y se empieza a hacer cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Ese caminito, entonces es que no le va a costar lo mismo al inicio que luego, porque ya ha adquirido un hábito. ¿Ha adquirido un qué? Un hábito. Entonces una persona que empieza a correr seguido, de a poco, y empieza a aumentar, su cerebro empieza a generar un camino donde en ese camino se hizo fuerte. Y para que usted retome nuevamente el atletismo es fácil porque ya tiene un camino recorrido. Algo así lo llaman la huella deportiva. La huella deportiva, si usted fue un deportista, posiblemente hay una huella deportiva en su cerebro que usted puede volver a retomar ese deporte. ¿De acuerdo? Es lo mismo con su línea de pensamiento. Su línea de pensamiento usted dice, nadie me quiere, todos me odian, nadie me quiere, todos me odian. Todo el tiempo al practicarlo se hizo grueso. Entonces, ¿cómo hago para quitarme ese mal hábito de pensar de esa manera? Tengo que empezar a pensar la verdad, a creer la verdad, a aceptarla, hasta que se vuelva en algo tan grueso que la otra, por falta de práctica, se empieza a hacer cada vez más delgada y empieza a desaparecer. ¿Me hago entender? Cuando usted tiene un mal hábito, usted necesita hacer un nuevo hábito. Y ese nuevo hábito y enfocarse en ese nuevo hábito hasta que desaparezca ese mal hábito. Así funciona nuestra mente. Y la palabra del Señor dice, su manera de pensar va a cambiar a la medida que usted trabaje en la verdad, trabaje en la verdad, trabaje en la verdad. Tenemos muchas neuronas que nosotros no pensamos sino reaccionamos. Yo conozco gente que si no le llegó la tarjeta de invitación y lo invitaron de última, se enoja con su familia. ¿Y por qué? Yo soy el peor y no sé qué. Y uno le dice, no, pero todo el mundo te ama, todo el mundo te quiere. Pero tiene una línea de pensamiento de rechazo que tiene que trabajar en su mente y confrontarla con la verdad. Amén. O sea, yo tengo que entender que hay cosas de mi pasado que fueron dolorosas y que tengo que
Aprender de esas cosas dolorosas y olvidar ciertamente lo que quedó atrás, ya dejarlo atrás, aprender cosas frente a mi futuro, de cosas que me pasaron y demás que tengo que tener la lección en mi vida y no las puedo dejar como tal porque son enseñanzas, pero enseñanzas buenas, no que me enseñan a ser inseguro, temeroso y demás, no. Pero a la luz de la palabra del Señor dice que yo no debo andar preocupado. Dios no quiere una mente preocupada, dígale al que está a su lado. Dios no quiere una mente preocupada. ¿Y qué es una mente preocupada? Hay gente, el cristiano no lo llamó Dios a estar preocupado. Dice, por tanto, no estés afanoso. Y también está diciéndole que por qué andan preocupados por la comida, por la bebida, por el vestido. ¿No tienen un Padre que puede bendecirles a ustedes? Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo vendrá, ¿por qué? Por añadidura. Quiero que se ponga en pie y vamos a orar. Quiero agradecerles a todos aquellos que hoy estuvieron escuchando nuestro mensaje y espero que hayan podido ser ministrados. Trabajen su mente con la palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde.